y vamos a hacer un par de ejercicios para ir mirando y remirando algunos conceptos, ¿ya? Vamos a partir primero con el siguiente tema. Primero, si tenemos una señal como esa, ¿ya? Esta x sub a igual a coseno de 2 pi, perdón, coseno de 2000 pi por t, y nosotros decimos que al muestrearla, nosotros obtenemos esta cosa de acá. ¿Qué frecuencia de muestreo utilizamos para esto? ¿Ya? Lo primero que tenemos que ver es empezar a pensar en varias cositas. Porque sub a está puesto de una forma un poquito extraña. ¿Ya? Les aconsejo siempre trabajar estas cosas así, para identificar que el Fmax, en este caso, es 1000 Hz. ¿Ya? Ahí está medio enredado a propósito, para ver qué es lo que pasa. Lo mismo aquí. ¿Ya? La otra está también en un formato medio enredado, así que cambiémosla al formato 2pi. ¿Ok? Entonces ahora puedo hacer el match entre este trozo de acá y este trozo de acá. ¿Ya? Porque yo sé de que yo sé que xn es exactamente igual a xa en nts, ¿cierto? Y esto es lo mismo que xa n partido por fs. Por lo tanto, sé que esto es coseno de 2pi por 1000 por n partido por fs. Correcto, y esto tiene que hacer el match con xn igual a coseno de 2pi 2 tercios de n. Y ahora comparo este mono de acá con este mono de acá. ¿Cierto? Y ahora puedo decir, ¿sí? ¿Por qué no es 2pi partido por 6? Eso mismo yo le iba a preguntar. ¿Por qué me equivoqué? Perdón, estaba Estaba para revisando también. Súper bien, gracias. Podría repetir que era para que estaban defectos, pero me equivoqué. 2pi partido por 6, ¿cierto? Aquí multipliqué por, tengo un 2 aquí y un 2 abajo. Y mira, más encima tengo un 2n ahí, está todo mal. Eso no lo amplío. ¿Cierto? No es 2n, como decía, pues pongo el 2 aquí, le estoy diciendo que hagan esto para que no se equivoque, para que vean. Pues ya le queda solo, ¿no? Pongo el 2 aquí y el 2 abajo, ¿cierto? Y n partido por 6. Menos mal tengo el resultado al lado, lo estoy mirando. Entonces este es n partido por 6. Ya, gracias. Ok, entonces ahora hago el match entre las dos cosas. ¿Cierto? Y esto me da aquí 1000 n partido por fs tiene que ser igual a n partido por 6. Se cancela esta batalla y me da que fs es igual a 6000. ¿Qué supuesto hice para esto? Para obtener este valor. ¿Qué supuesto hice para obtener ese valor? Como profe, que preguntó algo, ¿no? Que lo escuché un poco mal la... Pregunté qué supuesto hice para calcular este valor. Este de aquí, el fs. Sí, que n no sea 0. ¿Ya? Ok, ¿qué otro supuesto más hice? Ya te por preguntar tonterías. Tan abierta, está bien la respuesta. No tengo nada que llorar ni nada que ver. ¿Qué otro supuesto más hice?
Dejémosla ahí, ¿qué pasa? Yo lo que sí les voy a comentar ahora es que a ver, ¿dónde están ustedes? Aquí, ahí está. Es que xn, ¿verdad? Xn es igual a coseno de 2pi n partido por 6. Esto es igual a coseno de 2pi n partido por 6 más 2pi por k con k en z. Eso no lo pueden leer. Eso no me lo pueden leer, ¿sí? Sí, sí, está bien. Entonces esto hace que pase eso. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Ujú. Eso hace que pase eso. Entonces, yo sé, entonces ahora hay que esto, n, mil n factor de 6 partido por n más 6k, ¿cierto? Factor de 6, 1000n factor de 6 k es igual a 3, ¿cierto? Creo que lo escribí bien. A ver, espera si paso al otro lado. 1000n, 1000n, 1000n por 6 dividido por n más 6k. ¿Qué diablo significa esto? Puedo haber hecho. Perdón, aquí me equivoqué nada. De factoriza, tengo un error. Eso también es cierto. Esto me arregla un poco la factorización. ¿Ya? Me elimina el K, el N en este caso. Y elimina el N de arriba. ¿Cierto? Porque el N aparece en todos lados. Se elimina de ahí. Y me queda 1000 por. Decirlo bien. 6000. 6000. Porque el N se cancela por todos lados. Dividido por 1 más 6K. Esto es eso. ¿Ya? Estamos de acuerdo que esto es igual a esto de acá, ¿cierto? Que la el n ahí es mejor, porque si esto era válido, como el n también es entero, esto sigue siendo entero, así que estamos bien. Oh, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces ahí me saco el n de la cabeza y me arreglo el problema. ¿Qué nos dice esto? Eso es como que puedo tener la misma señal con varias frecuencias de muestreo. ¿Sí? Exactamente. Fíjense que Con eso. cuando k es igual a 0, tenemos que f sub s es igual a 6 kilos. ¿Cierto? ¿Este respeta el teorema nuestro? Sí. Sí, ¿cierto? Bueno, el teorema nuestro
basta con que llegue como eran 1000, basta con que llegue a 2000. Con K igual a 1, ¿qué tengo? Con K igual a 1 tengo f sub s es igual a 6000 partido por 7. 6000 partido por 7, eso es bajo 1000, ¿no? Sí. Aquí respeto el teorema de Machado. No. No. ¿Tiene sentido lo que estamos calculando o no? No, para este caso, no. ¿Por qué no tiene sentido? ¿Que tendría que ser 0 para que funcione esto? No necesariamente. No necesariamente. ¿No? ¿Se Significa que acuerdan que les con ese pregunté? K, ¿Se acuerdan que les pregunté qué supuesto había hecho para encontrar esto? ¿Ustedes no me supieron decir? Con esto deberían ser capaces de inferirlo. Miren, para cualquier valor de K distinto de 0, pensemos en los positivos para que no se enreden, ¿ya? Para cualquier valor de K positivo, positivo, por lo tanto, distinto de 0, esto va a ser menor que 6000. En particular, va a ser menor que 6000 dividido por 7, que eso ya son, no sé, 900 y algo, ¿cierto? Ya nos respetamos el teorema nuestro. Cualquier valor de K que le den, vamos a ir cada vez peor en cuanto a respetar el teorema nuestro, ¿sí o no? Sí. Ya. Entonces, esta fórmula nos dice que cualquier valor que represemos de K aquí, ¿ya? Nos va a dar una frecuencia de muestreo que yo la uso para muestrear esta de aquí, la análoga, y me va a dar siempre esa. Y eso se llama aliasing. Entonces, cuando nosotros hicimos este match entre esas dos cosas, nuestro supuesto fue que se respetó el teorema de muestreo. Y nos dio un FS que respeta el teorema de muestreo. ¿Dónde veo acá? Les comenté esto el otro día. Esta es mi señal discreta, ¿cierto? Esta es mi señal en tiempo discreto. ¿Dónde veo yo que respeté el teorema muestreo? Lo veo aquí. Porque esto, olvídense, el insecto es menor que un medio. Recuerdo que el rango de frecuencia va desde de las normalizadas en F chico, van desde menos un medio, yo soy súper majadero con esto, a un medio. Por lo tanto, si esto es un coseno y aquí hay un sexto, claramente estoy en este rango, ¿cierto? Entonces estoy respetando el teorema muestro. Eso es lo que estoy. Al mirar esto, yo tengo que asumir que alguien respetó el teorema muestro. Yo ya, si alguien no lo respetó, bueno, mala suerte, no hay nada que hacer. Pero yo tengo que, ya estoy en el mundo digital, asumir que se respetó el teorema muestro y ahí a rajatabla la cuestión no hay nada que hacer. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago este match, yo asumo eso. Y listo, si me equivoqué, bien. Si me jugaron mal, bien también, pero es lo que era, ¿ya? Cuando yo quiero analizar esto de forma completa, yo quiero considerar el efecto del teorema de muestreo y del aliasing. Entonces, esto en el fondo es lo que hicimos el otro día, no sé si se acuerdan. Esto lo hicimos el otro día cuando descomponíamos cuando nos pasábamos de un medio en el fondo, ¿cierto? Y descomponíamos en un término entero menos algo, ¿ya? Eso es lo que está hecho acá de otra manera. Y lo que le está diciendo es, esta fórmula de aquí es, reemplacen valores de K, el que ustedes quieran, aquí positivos, para que, insisto, para que no se enreden, porque les va a dar una frecuencia negativa, y empiezan, bueno, ¿qué es? La frecuencia negativa es simplemente lo mismo que tenían, pero con la fase cambiada. Es lo mismo, ¿ya? Si giraba a 200 Hz, va a girar ahora sí a 200 Hz. Y listo, no hay ninguna diferencia, ¿ya? El coseno se transforma en seno, lo que quieran, da lo mismo, gira para el otro lado, como quieran ver, ¿ya? Pero lo que dice esto es que ustedes, para cualquier valor de K, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, olvídense de los negativos, ¿ya? Esto va a ser menor que 1000. No se va a respetar el teorema de muestreo, pero igual ustedes van a obtener esa de ahí, ¿ya? Y si quieren lo probamos. Si esa es F sub S, entonces XA de N F sub S, pongámosle aquí F sub S1, dividido, bueno, F sub S1 es igual a coseno de 2pi
por 1000, ¿cierto? Por T. Y T se reemplaza por eso. N, F sub S1 y F sub S1, al inverso, ¿cierto? Esto es dividido, es lo que ese rayo significa que está dividido. Vamos a ver algunas cosas. N partido por F sub S. ¿No? Esto es N partido por F sub S1 y F sub S1 es 3000 por 7. ¿Ya? Esto de aquí me da entonces, vean esto. Esto es un coseno de 2pi 7 sextos de n. Fíjense que ya me pasé de un medio. Fíjense de eso, ¿no? Ujú. ¿Se fijan que pasé de un menos? Y esto es lo mismo que coseno de 2pi factor de 1 menos perdón, es, para dejarlo en un sexto, queremos dejarlo, esto es 1 más un sexto. Bueno, a veces suma, a veces resta, depende de lo que tengo. ¿Estamos? ¿Te fijan? Vale, sí. No es nada más que vale, sí. ¿Ya? La moraleja aquí es algo que habíamos visto. Ahora lo hicimos un poco más formal, le dimos un par de vueltas y un poco más de supuesto, porque me interesa ver dos cosas. Una, el aliasing. Ya lo sabíamos. Si yo mostreo mal, puedo generar aliasing, ¿cierto? Porque puedo producir distorsión o aliasing en el sentido de frecuencia aparente. Aquí entonces, si yo tenía esta señal análoga, la mostré y con alguna cierta frecuencia o tasa, la mostré y obtuve esta, al usar, o sea, cuando yo obtengo esto, acá, yo la verdad es que esta señal digital de acá yo la puedo obtener con un número infinito de frecuencias de muestreo. Eso es lo que me está diciendo esta cosa. Que haga bien o mal las cosas es en segundo plano, ¿ya? Pero esta representación de aquí no es única, porque es relativa a la frecuencia de muestreo que hago. ¿Me fijan? Pero ya, ok, si yo asumo que las cosas se hicieron bien y que se respetó el teorema de muestreo, entonces la frecuencia a utilizar es esta. Esta que hicimos aquí. Para que me dé este, ¿cierto? Para que me dé ese de ahí, la frecuencia a utilizar es esa. ¿No? Para respetar el teorema de muestreo tiene que ser al menos mayor que 2000. Y esta formulita lo que me dice es, mire, usted cualquier frecuencia que utilice, que satisfaga con esto, con K en Z, ¿no? Entonces usted va a estar impecable y ¿cómo se llama? Va a obtener para la versión digital de la señal esta de acá, va a obtener esta de aquí, ¿ya? Ahora, no se va a respetar el teorema de muestreo, pero yo no le he dicho que eso vaya a pasar. ¿Se entiende? La consecuencia de esto mismo es la siguiente. Si ustedes ven este espectro que está aquí, ¿ya? Y yo le digo, este es un espectro de XD, ¿ya? A ver, está ahí ya. XD, ¿ya? Este es un espectro de ID, de una señal digital. Fíjense, bueno, aquí está mal puesta, es una F mayúscula, ¿ya? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Cuál es la frecuencia de muestreo que se utiliza? Una frecuencia de 2000 o más. Sí, igual digo que tiene que ser de 2000. Que se supone que la máxima es 1000 y tiene que ser por lo menos el doble. La frecuencia es 1000. No, ustedes me están muestreando. Ustedes me están muestreando. Esto es al revés.
Este es el espectro de la señal ya digitalizada. Este espectro viene de se calculó el I de F, pero este I de F se llevó después a I de F absoluto, para que lo vieran. ¿Ya? Entonces sería es de I de F. La frecuencia de Me estoy 1000, ¿no? preguntando con cuál tienen que muestrear. Lo que ustedes me dicen, para muestrear tengo que ocupar 2000, ¿cierto? Porque 1000 es el doble. Ok, listo. Este ya está muestreado. Este es un espectro, una señal muestreada. ¿Cuál es la frecuencia que se usó para mostrar? Esa es mi pregunta. 500 entonces, ¿no? La mitad. De nuevo, 8000 o no. estamos usando el por 2 para todos lados, ¿ya? Pero acuérdense, si la cuestión es súper simple, pero acuérdense de este mono que está aquí. Si yo estoy en frecuencias normalizadas, en F chico, menos un medio, 0. Esto es F, ¿ya? Que se mide en ciclos por muestra, CPS. ¿no? CPS/S, como quieran. Si después me dieron la frecuencia de muestreo en algún minuto, para poder yo graficar esto en frecuencia absoluta, entonces voy desde FSS medio negativo hasta FSS medio positivo. ¿Ya? Y esto se mide, esto es una F grande, y esto se mide en Hertz, que es lo que está aquí. Entonces, ¿en cuánto se muestreó? Con 4000. ¿En cuánto se muestreó? Supone que el FS medios es 2000 o no. ¿Por qué 2000? O sea, eso es lo común, ¿no? ¿Cómo? Es que yo no sé si ese gráfico muestra hasta el FS medio, hasta el 4000. ¿Eso significa el FS medio? O... Si no te dicen nada, tiene que ser hasta el FS medio. Tienes que asumir que es eso. Ah, entonces, Porque no ¿sería tiene 8000 la sentido. frecuencia? Dame un segundo. No tiene sentido que te muestren frecuencias que tú no puedes ver producto de un muestreo. Si tú muestreas a 2000, si tu FSS es 2000, entonces, si la señal ya está mostrada, tú es imposible que veas más allá de 1000 Hz. Porque esto llega hasta la mitad de la frecuencia de muestreo. Entonces, les vuelvo a lo mejor eso es lo que no se entendió. Si este es el espectro de IDN, esto ya está mostrado, ¿cierto? Esto está mostrado. No tiene ningún sentido que me muestren frecuencias como esta, que yo no puedo ver producto de mi muestreo. ¿Ya? Esto lo único que quiere decir es que la señal original no tenía componente en frecuencia más allá de 1000, digamos, ¿cierto? Ahí perdieron cero. Y yo la muestré, me pasé de listo, la muestré a más, no. La muestré en este caso a 8000. ¿Ya? Y la mostré a 8000 porque mientras no me digan nada, este 4000 tiene que hacer el match con esa parte de ahí. Y este menos 4000 tiene que hacer el match con esa parte de ahí. Porque les vuelvo a decir, no tiene sentido de que si yo muestré, por ejemplo, si yo muestré 4000, no puedo ver más allá de 2000. ¿Para qué me van a mostrar esto? ¿Se fijan? Ahora, siempre para evitarse ambigüedades, les van a dar esto. Este se les dan a ustedes, el FSOS. Y lo hemos visto los ejemplos en MATLAB. El tema es que yo necesito que ustedes entiendan bien esta parte de aquí. Si yo les muestro S como un espectro de una señal ya muestrada y ahí aparece 4000, porque le puse la frecuencia absoluta, entonces ustedes tienen que entender que al menos se muestreó a 8000. Al menos, porque puede ser que yo ahora sí le haya ajustado el rango y se los muestre desde por ejemplo,
entre menos 4.000 y 8.000, y yo lo haya mostrado a 16.000, entonces yo podría mostrar el rango hasta desde menos 8.000 hasta 8.000 Hz, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tomo esta misma y os muestro ahora en este rango, yo se puede hacer un crop aquí, no puedo, ¿ya? Supongo que esto está cortado ahora, está cortado aquí, ahí. Esto va a ser, no existe. ¿A cuánto le mostré la señal? A 4.000. ¿Ya? O sea, el concepto no es difícil, no es para nada difícil, es trivial. El tema es que lo único que tienen que entender y recordar es que el rango que les muestran en frecuencias va, cuando están en absoluto de una señal mostrada, va entre eso y eso. O sea, aquí no, el espectro no tenía nada bueno, no tenía nada, no hay problema. Ustedes lo mostraron además porque sí. ¿Ok? Ujú. O sea, yo creo que se entiende. Lo único que podría hacer es que tengan alguna duda con el, no sé si con el lenguaje o con ver un enunciado ya escrito, más que se lo esté diciendo. ¿O me equivoco? Sí, sí, yo creo que son cosas que no vemos a simple vista nomás todavía. Falta un poquito de práctica, no sé. Pero sí, o sea, yo por lo menos lo entiendo. O sea, yo, yo, yo refuto lo que tú dices, Felipe, porque en realidad yo creo que lo ven a simple vista. Pero hay algo en el lenguaje que no me están siguiendo, no me están entendiendo, creo yo. Porque no es que tengan que comprender algún fenómeno raro, no. Mira, es lo mismo que yo les mostraba el otro día con un espectro. Voy a buscar un. Tengo alguno aquí. Que justo lo planeé con frecuencia absoluta. Esto es el espectro de una señal muestreada. ¿Ya? ¿A cuánto se muestra? Esto es un I o un X F. ¿Ya? Pero un XT, este XF viene de un XN, al cual yo para hacer esta cosa de acá, para hacer esa cosa de acá, lo pasé a confundir, y yo en algún minuto le pasé la frecuencia de sample. De hecho, por ejemplo, les puedo mostrar el comando con el que hice esto. El comando es este. Hay que ver que es consistente lo que estoy diciendo. ¿Ya? El comando es ese. ¿Ya? Pillé ese comando ahora en estos días, va a ser la pega mucho más fácil, y vamos a empezar a usar ese, P-Spectrum, y le doy, en este caso quería calcular el espectro de la diferencia entre dos señales. ¿No? Quería mirar el error que había entre ellas. Pero fíjense que le doy, piensan que es una señal, no, así que lo piensan que es así. Y le tengo que pasar el FSUS. ¿Se fijan? Para que me lo grafique así. Si no le doy el FSUS, lo voy a hacer ahora. Cambié la cuestión. Cambié la señal que había usado. Ya, pero no importa, voy a cambiar los dos.
no pesquen ese. Miren ese espectro de ahí. Y ahora ya, creo que no es tan difícil ver que son iguales, ¿cierto? Sí. Este de acá está en el rango 0 f sub s partido por 2. Ya, a ver. Ese está en ese rango de, porque está, lo ploteé de una manera tal de que me mostrara uno de los lados, ¿no? Así, le agrego un two-sided yes y me va a mostrar los dos lados. Este está en el rango 0,1 porque fíjense que está en radianes, ¿ya? O sea, este está en ómega. Pero este espectro de acá es exactamente análogo a haberlo mostrado en este caso, ¿ya? Este está en radianes, este está en radianes por muestra, en RPS, y este está en CPS, y este está en Hz. Entonces, si yo miro este espectro aquí, ¿ya? Ahí abajo, así como está, pero mira aquí cómo está ahí, yo la verdad es que no sé dónde están los componentes de frecuencia absoluta. Yo los miro y sé que, bueno, van entre 0 y pi, está aquí, ¿ya? En 0, en realidad debería colocar aquí pi, para que sea más claro. 0 y pi, pero como está normalizado por pi, lo plotean así, más esto entre 0 y pi. Y esto es lo mismo que pensar que este espectro es entre 0 y un medio, ¿ya? Para pensarlo en la f chica, la f minúscula, está en ciclos por muestra, ¿ya? En CPS. Este espectro, cuando yo quiero recuperar la información de la frecuencia absoluta, entonces le paso la frecuencia de muestreo al gráfico, que es lo mismo que pasar la frecuencia de muestreo en este caso al programa que me lo está calculando. Entonces, este mismo rango de frecuencias que está aquí, que es S o que es S, cualquiera de los dos, pasa ahora a este rango de frecuencia. Y entonces aquí tenemos que la frecuencia de muestreo en este caso es 4000, perdón, es 2 por 4000 y algo. Aquí no sé, el punto hay que mirar el punto ahí, supongamos que este, de hecho, es 4092, ese punto de ahí, ¿ya? Es 4092 Hz. Entonces la frecuencia de muestreo fue el doble de eso, 8194. O sea, esto es 4096, perdón. ¿Ya? Y es 8100. Son 18, 8192. ¿Ya? ¿Se entiende ahora más claro? Es exactamente el mismo espectro que lo normalizo en un eje X, en el eje de la frecuencia, para utilizar las distintas frecuencias. De hecho, aquí cuando sale el comando pSpectrum, fíjense que es súper claro. Frecuencia en kilohertz. Frecuencia normalizada en radianes por muestra. ¿Ya? Por eso me está gustando usar este comando, el pSpectrum. Okay. Dicen que le estoy cambiando los ejemplos para dejárselos en ese formato y que ustedes lo vean con que calculen por ahora los espectros con ese comando hasta que veamos la FFT. Ahí vamos a hacer un par de cálculos a mano y después lo siguen calculando con ese para que se eviten problemas. ¿Ya? ¿Me siguen? ¿Me siguen ahora o no? Sí. ¿Ya? Es un tema de las escalas en el eje. Y les vuelvo a insistir, si no les dicen nada, pero yo sé que este es un espectro, así como está, si a mí no me dicen, ¿ya? Si a mí no me dicen nada, por ejemplo, este mismo espectro que está aquí, ¿ya? Si a mí no me dicen nada, yo no tengo por qué asumir que me muestran esto aquí. Y este espectro acá. Supongo que se lo muestran por separado, ¿ya? Les muestran esto. Este espectro es una señal continua o de una señal discreta.
La clave está ahí y ahí. Esto se mide en radianes por muestra, por lo tanto yo tengo que inferir que es omega. ¿Ya? Si no me dicen nada, yo la primera conclusión que tengo que sacar y debo sacar es que este espectro pertenece a una señal de esta calaña. ¿Ya? Y que la ploteé, en este caso, en el rango 0. Si no me dicen nada, para esta de aquí, yo tengo que asumir que esto es una señal del tipo eso. Y que me está mostrando el espectro hasta 4 kilos por alguna razón que no sé. Si me dicen que es muestreada, si me dicen que no, eso no es así, que la señal de esta calaña, entonces me está mostrando en esa rango. ¿Ya? En esta, yo sé inmediatamente que estoy en tiempo discreto por el eje X, que está en radianes por muestra. Aquí yo no sé, realmente no sé si es discreto o continuo. Si es continuo, o si no me dicen nada, asumo que es continuo, no tengo por qué pensar que lo no discretizar, aunque el día de hoy se discretiza todo, ¿ya? Entonces me quedo con el X de T continuo. Si me dicen que está discretizado, entonces lo único que sé yo, o sea, lo que tengo que inferir yo es que este punto de aquí es el FSS particular. Insisto, no es difícil, no es complicado, pero es un tema de que ustedes tienen que entender, ¿ya? Infiriendo qué tipo de espectros están viendo. Puede parecer enredado al principio, pero si yo les muestro un gráfico así como este, ¿ya? Ustedes saben cuál es la señal continua y cuál es la señal discreta, ¿o no? Sí, sí. ¿Cierto? Porque saben que si aquí te elegí el tiempo, estas cosas así, estas cosas representan muestra, y esta cosa así suave representa el tiempo continuo. Lo mismo acá, y aquí recontra claro, esto, en este eje, más esta cosa aquí, representa que ustedes están en ese mundo. Esto, chuta, es ambiguo. ¿Por qué? ¿Y por qué es ambiguo? Y esa podría ser como la pregunta más recurrente. ¿Por qué ambiguo? Porque aquí, fíjense, esto yo lo perdí, no sé cuál es, ni me interesa. Total, estoy en un mundo relativo, un mundo especial, ¿ya? En cambio acá, como estoy con frecuencias absolutas, yo no tengo por qué pensar de que alguien mostró esto. Y si alguien lo muestró, entonces ya, pues entonces no sea mala onda. Deme el FS, porque si usted no me da el FS, yo no sé bien cómo está la frecuencia. De hecho, usted hizo este gráfico porque en algún minuto agarró el FS y lo utilizó para transformar, en este caso particular, este mismo gráfico en ese arriba. ¿Te fijas? Lo mismo que hablábamos el otro día con las muestras en el tiempo. Yo puedo tener 100 muestras en tiempo discreto, pero esas pueden representar desde milésimas de segundo hasta horas, ¿ya? Mientras no me dé la base de tiempo, que la base de tiempo es esta cosa de acá, yo no sé de qué estoy hablando en términos absolutos. ¿Ok? Pensaba hacer más corto esto, pero o sea, esto es básico aquí, esto es muy importante y esto tienen que tenerlo claro. Pensaba hacer esto más corto y mirar algunos efectos de cuantización, pero lo vemos en la otra clase, será lo mismo. ¿Dudas? No, profe, quedó claro. ¿No? Si no hay duda, lo dejamos hasta acá y... Profe, ¿sí? yo le quería hacer una consulta de la tarea, no sé si se puede. Sí, sí, por supuesto, sí. Dime. Sí, que estoy buscando el enunciado. Es en el ítem 4. No, el ítem 3 del Déjame problema 1. abrirlo para no responder tonto. Ya. Tareas, tarea 1.
Pauta tarea. Pauta tarea. ¿Ya de cuál? Ya, el ítem 3 del problema 1. ¿Ya? Ya, es que grafiqué las señales en el tiempo, Ya. de 0 a 1. Pero no sé cómo puedo identificar si se produce o no aliasing. Porque en la gráfica de espectro de las señales se puede ver. Pero en el tiempo, ¿cómo puedo ver eso? Si se produce aliasing o no. Vamos. ¿Acá está bueno? ¿Estás viendo el gráfico? Sí, ahí? sí, lo estoy viendo. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde se mostraron esas tres señales? ¿En los mismos puntos? Sí, Ya, te estoy pidiendo eso en el problema también, ¿cierto? Te sí, los mostré en los mismos puntos. Ya. sí. ¿Cuál es? ¿Cuál de las tres? Una vez que si tú miras, quédate con los puros puntos de aquí. Quédate con ese, quédate con los puros STEM, ¿cierto? Sí. Tú miras solamente eso. ¿Cuál señal fue la que mostraste? ¿La 1, la 2 o la 3? La verdad es que la mostraste todas, Sí, pues, ¿cierto? sí. Ya, pues, pero si ahora yo te muestro solo las muestras, ¿cuál me recuperáis? ¿La 1, la 2 o la 3? O ¿Cuándo me puedo recordáis la 1 recuperar? o la 2 o la 3 o la 1 y la 2 o la 1, la 2 y la 3? ¿Me recordáis todas? ¿Una o un par? Eh, eh, ¿O es ambiguo? mira, o sea, ¿podría recuperar las tres? ¿O no? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Eh, Olvídate de la recuperación. Si tú mostraste esas tres señales en esos puntos que están ahí, ¿ya? ¿Es sí. ambiguo el muestreo o no? Eh, o sea, es que el muestreo fue el mismo para las tres señales, pues. ¿Ya? Y está dando al final el Los muestreo. mismos puntos. Sí, Ya, pues si tengo tres señales que las muestreo, tres señales distintas, que las muestreo en los mismos puntos, y me dan los mismos puntos a partir del muestreo, esto se parece más a un mono como este de aquí, pues, como el de cuantización, donde cualquier punto que yo tengo acá, en este rango, yo lo muestreo o lo mapeo, voy a decir muestreo, pero lo mapeo a ese punto de ahí, ¿ya? O a ese punto de aquí, o a ese punto de arriba, pero hago un mapeo de n a 1, ¿ya? En cambio, cuando yo hago sampling, si yo tengo una señal o varias señales, como sea, y las estoy mostrando en el mismo punto, y se sí. muestrean los mismos valores, si las tres señales no son iguales, entonces la cuestión es ambigua, Ah, y al ¿ya? recuperarla va a recuperar Pero una solamente. al recuperar, vaya a recuperar una sola. ¿Y cuál? Ah, ok. Fíjate cuál. Sí, Mira pues. las tres señales. ¿Hay una más rápida que la otra? ¿Que las otras dos? Tal vez medio enredado mirarlo, pero hay. Por último, ¿pueden identificar cuál es la señal más lenta de las tres? ¿La que varía menos por unidad de tiempo? Sí. ¿Cuál? La que varía menos sería la C2. Exacto, ¿cierto? Es como la más suavecita. Sí, Esta de aquí se ve como más loca, ¿cierto?
Sí, es la más Esta rápida. se ve entre medio. ¿Cierto? Esta se ve como entre medio y esta es la que más varía. Más varía, más rápido. Más alta frecuencia. Ah, más Menos rápida. varía, sí, mientras más varíe, más rápida es. ma- Ese es el poder de Fourier. Con Fourier tú te paras en un delta t, ¿ya? Y ves las variaciones aquí. Si la cuestión es así, versus una cuestión que haga así, entonces por unidad de tiempo, tú ves las variaciones. Y esta unidad de tiempo se ya. refleja en una F, en una frecuencia. Ya. ¿Ya? Entonces, claro, el concepto de Fourier es así. Mientras si tú tomas trozos de tiempo, el trozo de tiempo puede ser cada palo, desde aquí hasta aquí. Y si tú Ujú. miras ese trozo de tiempo, este azul se mueve más lento que esta punteada o segmentada, y esta segmentada se mueve más lento que esta digamos, punteada o segmentada más fina. Entonces quiere decir que esta es la más rápida, ¿no? Aquí es la más rápida, esta es la del medio y esta es la más lenta. Más rápida, esta es del medio y esta es la más lenta. Entonces, sí, Ya. mientras más rápida, más altas las componentes en frecuencia. Y ahí cae el cajón que muestraste mal. Claro. ¿Ya? Porque al muestrar, tú vas a quedarte, como son las mismas muestras, tú vas a quedarte con la más lenta porque se toma una frecuencia de muestreo y esa frecuencia de muestreo es la que te termina disparando las cosas para la recuperación. Ujú. Ya. Es que yo lo veía igual, por ejemplo, en un intervalo de tiempo, la que tiene menor frecuencia como que llega más rápido al final, y la otra como que como va dando más salto, se va demorando al final como más en llegar al final del tiempo, ¿no? No estáis mirando al revés. Porque son puros senos y cosenos, ¿cierto? O son puros Sí, senos. Ya sí, son puros senos, mira, en este mismo delta T que es 0,1, tenéis una que hace esto y tenéis otras que hacen cosas así. que son más rápidas, sí, o sea, son más... Al final la cuestión. Son más rápidas, claro, hacen una cuestión así, Sí, ahí llega. Claro, tú me decís, lo estoy intentando como medio negativo. Decir, claro, se da más vuelta en llegar acá. sí, po, sí. Más vuelta. Puedes decir también, recorre más, ¿cierto? ¿Cómo? Así como da más vueltas, recorre más. Ah, claro, sí, po. ¿Cachai? Entonces, ahora piénsalo desde ese punto de vista y piénsalo en el sentido de oscilación. Este oscila más rápido que ese. ¿Cómo? Ah, ya, Este oscila más rápido, frecuencias más altas, inmediatamente. Y el mismo concepto de acá arriba, pero ahora las ondas no son periódicas. Aquí es como más fácil verlo, porque son periódicas. Entonces tú las pones todas alineadas y cachai que al tiro cuál va más rápido que la otra por este concepto de más muestras por ciclo. Perdón, más, más, eh, más ciclos por unidad de tiempo. por unidad de Aquí tiempo, está sí. la unidad de tiempo. ¿Cuántos ciclos dio por unidad de tiempo? Este dio 1, 2, 3, 4. Y el otro dio 1 no. Es más Ya, rápida esta, ya, la ok. roja. Lo mismo pasa acá arriba, ¿cierto? Pero no como ciclo. Aquí ya el concepto de periodicidad se pierde. Ujú. Pero el concepto de velocidad está. O sea, la 1 es más rápida que la 2, porque mira lo que hace. Baja y sube. O sea, si tú te paras en trozos de tiempo chico, en trozos de tiempo grande, es más loca. O sea, se mueve más en amplitud por delta t que la otra, Ya, ok. ¿no? Que la continua. O ¿Ya? sea, Y mayor... mientras más loca, mientras más se mueven, más alta frecuencia. Ah, ya. Y mientras más alta frecuencia, más rápida. Más rápido. Y Ya, mientras más rápido y más alta frecuencia mucho más alta todavía. claro. Sí, Entonces sí, sí. ahí deberías ver el alias en directo. Ya. ¿Ya? Vale. Yo Profe, ¿y sé que a otra ustedes cosa? no les gusta que responda las preguntas con otras preguntas, pero la idea es que piensen en lo que están haciendo. Si lo miramos así, yo sé que no es agradable, está bien, ¿ya? Y voy a seguir acusando el golpe de lo que me dicen. Pero prefiero no cambiar esto porque mi idea es hacerlos pensar en lo que están haciendo. Si les doy la respuesta, no es lo mismo, ¿ya? Mi idea no es hacerlos sentirse mal, sentirse no. Mi idea es que piensen y tratar de guiarlos y que se den cuenta de las cosas, Profe, ¿ya? Sí, ¿y yo le puedo hacer otra consulta? sí.
Es del problema 4. Déjame avanzar. ¿Ya? Que usted está pidiendo la frecuencia para 2 PIC, ¿no es cierto? Sí. ¿No es lo mismo sacar para todo el gráfico? O sea, tiene que ser en esos 2 puntos. La frecuencia Eso es absoluta. eso es lo que te pido. Te pido, no sé qué quería hacer, pero lo que te estoy diciendo es, calcúlamelo el valor de los pics en estas dos partes de acá. que- No sé si estará como de mal el valor de la frecuencia de muestreo, porque yo al tener la frecuencia en radianes ya tengo la frecuencia absoluta. No, eso es lo que acabo de decir acá. Mira, este es lo que te Sí, que digo, los lo radianes que te digo es un omega chico. Esto está en el intervalo 0 pi, ¿cierto? sí. Ya, eso está en el intervalo 0 pi. Yo te di el valor de la frecuencia de muestreo. ¿Ah? ¿Sí que lo da en el problema? Sí, te lo digo, Sí, ¿cierto? sí se lo da. Entonces te digo, ya dame cuál es el valor en frecuencia absoluta de este pico y de este pico. Es que yo lo estaba relacionando con la definición de que relacionan los radianes con las frecuencias absolutas, que es 2 pi por f. Ah, pero tú estás diciendo esto. Omega 2 pi f. Sí, pues. Y ya tengo No, omega con los pic. no, pero es que te vuelvo a decir, este gráfico de acá pertenece a una señal así. Ah, Y ok. para esta señal así, tú tienes esta relación. Esta F y esta F no son iguales, y este omega no son iguales. Ah, ya. Y esa f de Tú abajo pasás sería. de esto, pero esto es lo que estuve hablando casi todo el rato. Tú pasás de esta, de esta, ¿ya? Aquí, este gráfico que teníamos. Lo que acabamos de ver aquí todo el rato. Tú pasas de esta, te fijas, radianes por muestra. Radianes por muestra. Tú pasas de esa a esta de acá, en absoluto, utilizando la información del F sub S, utilizando el conocimiento que tú sabes que esto va de 0 a 1 y esto va de 0 hasta F sub S medio. Ah, ya. ¿Ya? Ya, ok. Entonces el de abajo, el omega que puso abajo no es la misma frecuencia que la de arriba. O sea que esas dos no son las mismas frecuencias. La frecuencia Esta y absoluta. esta. Sí. No, no para nada. Este omega chico No, pero está la F. normalizado. Esta F tampoco. Ah, porque una. Le he dicho varias veces, F es igual a F dividido por F sub S. Esto es normalizar, porque esto tú lo tienes. Sí, ok, sí. Ya, vale. Y ahí me queda más claro. ¿Ya? Que no sabía identificar si esa gráfica que me está dando, y claro, es de una señal ya que ya está muestreada. Claro, el enunciado dice, mira, dice, considera el periodograma, a través de algo que no importa, de una señal discretizada. Esto, que se muestra en la figura 1. Si Sí. la frecuencia de muestreo es 1 kilo, determine la frecuencia absoluta, en Hertz, de los pics de marcado con círculo. Sí. Ya, bueno, profe. Hay que leer los enunciados y entenderlos, ¿ya? Lo escribo lo mejor que puedo para que después Sí. no los pesquen. Profe, la frecuencia aparente se ve desde la señal discretizada, ¿no es cierto? La frecuencia aparente se ve en la señal discretizada, sí. Ya, vale. O sea, la frecuencia aparente, no lo dije mal. La frecuencia aparente se ve una vez que la señal discretizada tú la vuelves de nuevo al tiempo. Porque ahí te Ah, ya. aparece Dale. en otra frecuencia rara.
Sí, porque puede no estar normalizada. La frecuencia aparente, no, la frecuencia aparente es absoluta. La Claro. frecuencia aparente es absoluta. Y por eso que queda la escoba, porque tú normalizaste por un valor de frecuencia de muestreo, no respetando el teorema del muestreo, y después, como eso asume que tú lo respetaste, cuando vuelves al otro lado, cuando asumiste que lo respetaste, pero no lo hiciste, te aparece una frecuencia que no corresponde. ¿Ya? Ahora, ese es cuando así la matemática y así los cálculos así. O sea ¿Ya? que tengo que reconstruir la señal discretizada a la Tienes que continua. reconstruir la señal discretizada para poder ver la frecuencia aparente. ¿Ya? Eso Ya, sí lo quieres hacer con el camino largo, pero lo otro es calcula los excesos. ¿Cuánto te pasaste desde la frecuencia de muestreo partido por 2 hasta tu frecuencia original máxima? Y esa Después frecuencia, la otra. y la frecuencia aparente entonces va a ser distinta a la frecuencia que de la señal original, ¿no es cierto? Por supuesto, por eso es aparente. Claro. Ya. Ya, ¿Ya? eso era, profe. Sí. Ok, Muchísimas gracias, profe. Gracias. pues nada, me tengo que ir porque me están presionando aquí. Así que nos vemos. Ya, ¿Ya? profe. Que estén bien. Chao. Chau. Chao, profe.